Voy a revelarte una verdad oculta. Los grandes genios de la historia nunca fueron unos excelentes hacedores. ¿Qué quiero decir con esto? En el mundo de la innovación se distinguen dos grandes grupos: los genios, thinker, y los hacedores, doers, que desde mi punto de vista se requiere de un entrenamiento cognitivo-conductual antes de que ambos aspectos se conjuguen en una sola persona. Por lo que si de casualidad has hecho una autoevaluación y concluyes que no has podido desarrollar esta combinación de genialidad y hacendosidad, ni te preocupes. Como estaba diciendo, los grandes genios de la historia tampoco estuvieron cerca de lograrlo. Lo más notable de estos genios es que ninguno es representado en sus biografías, especialmente jóvenes. En su mayoría se muestran casi pasados los 30 años de edad. Si bien su genialidad es reconocida desde muy pequeños como un don de prodigio, también lo es que su desarrollo y de mayor contribución a la sociedad se disparó en una edad madura. Desde luego, hoy en día envejecer se hace de un modo distinto a como se hacía en la época del Renacimiento. Sin embargo, es un hecho social que la innovación se vuelve un tema casi ajeno después de haber cruzado cierta edad, sobre todo cuando debemos cumplir roles de padre, madre y profesionistas que nos constriñen a una rutina específica que ocasionalmente nos da espacio a la creatividad. La creatividad está contenida en nuestro paquete de funciones cerebrales, de modo que solo es cuestión de abrir ese cajón, tomar el archivo, hacer un ejercicio de examinación y conectar los puntos. Ese sería nuestro thinker mode, es decir, el momento de despertar en donde el genio que todos llevamos dentro sale a observar el mundo y descubre nuevas maneras de hacer las cosas. Este genio que vive en tu interior puede conectarse con el más grande campo de inspiración. Esta conexión se siente como cuando te encuentras cargado de energía y súbitamente surge una idea genial que había estado rondando en tu cabeza meses atrás, pero que no le habías prestado demasiada atención. Pero esta vez ha surgido con una claridad y nitidez que casi puedes tocarla. Esta generación de creatividad pura es la que te impulsa a seguir adelante con tu idea, y así es como tu genio pasa a la siguiente etapa, es decir, realizas una representación física de lo que has descubierto, haciendo uso de los elementos que tengas a tu rápida disposición: papel, pluma, cartón, cables, resortes, plastilina, colores, telas, popotes y pegamento escolar, para lo cual sutilmente tomas prestado el de tu pequeño hijo que está cursando la primaria. Esto se convierte en un ir y venir eufórico. Quieres concluir tu idea antes de que pierdas este instante de inspiración. Es en este momento cuando el genio se convierte en hacedor, por lo que es el turno de cortar, pegar, corregir, probar, romper y conseguir más pegamento. Esta vez acudirás a una tienda especializada a comprar uno de mayor resistencia. Este es el momento que definiríamos como nuestro doer mode, que desde luego resulta una etapa de mayor labor pero igualmente divertida. Finalmente has concluido la representación de tu idea y has podido descansar. Aunque claro, ahora hay que limpiar el desorden que dejaste en tu escritorio. A esta etapa del proceso creativo se le llama desarrollo de prototipo. Puede haber varias versiones de prototipos y varios diseños con atributos diferentes, aunque con una sola función para el usuario: facilitar su vida diaria. Es por eso que es necesario pasar a la etapa de pruebas o aprobación del usuario, a efecto de que el genio verifique que las características son asequibles para el destinatario de la innovación y escuchar la retroalimentación que éste quiera aportar sobre las mejoras del prototipo. En este punto, la innovación no ha generado ningún beneficio más que el hecho mismo de hacer funcionar la creatividad en favor de la genialidad. Por ello es común que el genio se desanime y se encuentre en un callejón sin salida. Se cicla el cerebro y decide abandonar el proyecto. Es ahí donde el hacedor toma relevancia, dado que se dará la tarea de recolectar las aportaciones que durante la fase de pruebas generaron los posibles usuarios. Las recopilará y las clasificará para obtener un gran mapa de datos para realizar un análisis estadístico o disruptivo y así obtener una serie de metadatos que darán origen al plan de trabajo a seguir para concluir el proyecto en un producto o servicio final. Ambas caras de la moneda, el thinker y el doer, son esencialmente interdependientes uno del otro para la consecución de la innovación, pero ello no quiere decir que ambos aspectos estén contenidos en una sola persona, sino que puede haber equipos de trabajo de genios que colaboren con equipos de trabajo de hacedores y que, guiados por un proceso de innovación, se pueda concluir satisfactoriamente aquella idea genial.
Durante mi desarrollo profesional, he participado en más de 100 proyectos de innovación, con un porcentaje de 20% de ellos que ya se encuentran hoy en día en el mercado mexicano generando ventas. El desarrollo de esos productos ahora se encuentra registrado y patentado en favor de los inversionistas que creyeron en la capacidad de los equipos de proyectos a los cuales me integré en aquel momento. El otro restante 80% de las ideas creativas que generamos en esos equipos de proyectos probablemente se fueron a la basura. Pero, ¿qué importa? Si mediante ese mismo proceso creativo se lograron innovaciones en productos que ahora generan millones de pesos. Actualmente, sigo involucrada en procesos creativos encaminados a la generación de innovación, de productos, servicios y procesos para mis clientes. En mi propia empresa que fundé en 2010 junto con mi hermana, hemos generado innovación en gestión de proyectos gubernamentales. El 90% de los proyectos de emprendimiento tienen como parte de sus objetivos específicos obtener algún permiso gubernamental. Inclusive, el registro de la patente de un invento generado por un proceso de innovación requiere de un trámite gubernamental. La gestoría gubernamental se va complicando según el tipo de negocio que el inversionista quiere emprender. Tanto para el funcionamiento de una planta productiva o la apertura de un hospital o el inicio de operaciones de una serie de sucursales bancarias, se requiere invariablemente un permiso gubernamental. De modo que una empresa con un solo giro puede verse involucrada en una serie de trámites y permisos gubernamentales desde el orden federal, estatal o municipal. Esta complejidad se recrudece cuando los inversionistas te exigen una fecha límite para la conclusión del proyecto. Los proyectos más grandes que hemos manejado son los llamados llave en mano, que es una expresión para englobar un portafolio de proyectos cuya administración y ejecución permite instalar una planta productiva en México, pero con inversión, maquinaria, recursos y cultura corporativa de un país extranjero, o el traslado completo de una línea de producción de una región del país hacia otra. Cuando se tiene una fecha límite para la conclusión del proyecto, obtener el permiso gubernamental on time es crítico, ya que sin este permiso, la planta productiva, el hospital o la sucursal bancaria, aun cuando esté completamente instalada, no puede iniciar sus operaciones. ¿Sabes cuánto dinero dejan de ganar los inversionistas si su empresa no puede ser aperturada para su funcionamiento? ¿Cómo agregas valor a los proyectos que tienen incluidos estos niveles de riesgos? Mediante un proceso creativo nos dimos cuenta que la actividad más crítica de este tipo de proyectos es la gestoría gubernamental, concebida como una relación cliente-proveedor. Es decir, el gobierno es un proveedor más dentro de tu cadena de servicio. En base a esta nueva perspectiva, diseñé un modelo de gestión para proyectos gubernamentales que garantizara que las fechas de entrega acordadas con el cliente se cumplieran, así como una serie de indicadores de desempeño para analizar los riesgos que el proyecto implicaría, sobre todo aquellos derivados de la actividad burocrática, a fin de determinar cómo se gestionarían esos riesgos para no impactar el bolsillo del cliente ni el nuestro, desde luego. En nuestro análisis de riesgos tenemos un margen de incertidumbre, que cuando me refiero a incertidumbre no quiero decir que no sepamos de cuánto es el margen, sino que en términos de metrología y normalización siempre hay un margen dentro del proyecto que no se puede administrar por escapar de tus alcances de acción o prevención. A ese margen de incertidumbre le diseñamos una razón matemática para calcular el coste que representaría ese retraso en las fechas de entrega del proyecto. Este cálculo nos permite saber cuánto dinero estaría dejando de ganar el cliente por cada día que el permiso de funcionamiento no sea liberado por la autoridad gubernamental. Los resultados son escandalosos, pero hemos determinado un coste real y concreto por primera vez en la historia de los proyectos de emprendimiento con enfoque a gestoría gubernamental. Cualquier empresario o inversionista que haya contratado nuestros servicios para la apertura de su empresa o planta productiva actualmente sigue operando. Es probable que después de su apertura hayan surgido nuevos retos, sobre todo por las modificaciones al marco legal que regula las actividades industriales, comerciales y de servicios en México. Pero por cuanto vea los riesgos que la apertura de una empresa en sí misma conlleva, han quedado cubiertos.
siendo esto un claro indicativo que la innovación en nuestro modelo de gestión es totalmente rentable. Esto es una muestra de cómo la innovación genera grandes ventajas en un mundo de negocios, en donde los análisis de la alta gerencia, de los emprendedores, dueños de negocios y de los gobiernos corporativos siempre están encaminados a producir más, gastar menos y lograr más con menos. Pero sobre todo quiero mostrarte que la innovación no tiene que ser necesariamente crear nuevos productos o diseñar aplicaciones para un teléfono celular. La innovación siempre es representada visualmente con un robot, una máquina sofisticada o una nueva moneda digital. Pero ese aspecto tecnológico es solo una arista de la innovación. Esa limitada visión de la innovación es otra razón por la cual tu genio que llevas dentro se desanima y decide abandonar esa gran idea que tiene en mente. Si alguien sabe de los síntomas de lo que yo llamo Creativity Down, soy yo. Es ese momento en el que estás verdaderamente emocionado por una nueva idea genial, pero alguien a quien le tienes mucho respeto y aprecio llega y te dice, bájate de tu nube. Y después llega alguien y te dice, bájate de tu nube. Para fortuna mía, crecí en un hogar donde no había lugar para la creatividad, donde las ideas que se salían de lo normal eran motivo de crítica y descrédito. Afortunadamente tuve una maestra de la adversidad creativa. Mi madre abogada, consagrada y totalmente casada con el deber ser, me enseñó que en la vida pensar diferente a los demás y salirse de las reglas era muy doloroso. Estoy segura de que las verdaderas motivaciones de mi madre para ser tan rigurosa e implacable lo fue con la única finalidad de indicarme cuáles conductas eran socialmente reprochables y de esa manera yo atendiera a las recomendaciones para no sufrir el escarnio público y pudiera encajar en la comunidad. Mi madre conocía a fondo mi perfil creativo y sabía traducir mi expresión facial cuando se me había ocurrido una loca idea. De modo que sutilmente dejaba de hacer cualquier cosa que estuviera haciendo, se acercaba a mí silenciosamente y me susurraba al oído, bájate de tu nube. Algunas otras veces que yo osaba expresar mi idea en forma hilarante mientras comíamos, porque eso sí, la hora de la comida era la hora de la comida y todos debíamos de convivir en familia, resultaba que era el único momento que yo tenía concurrencia para expresarme. Después de esgrimir mi chiflada idea, mi madre soltaba su carcajada característica, agregando al final de su frase favorita, bájate de tu nube. A diferencia de los susurros, en estas ocasiones mi madre se aseguraba que su carcajada fuera de mayor volumen que mi voz hilarante expresando la idea loca, a fin de que quedara claro su punto, mientras el resto de la familia solo nos observaban en nuestra dinámica mientras comían. El único inconveniente de esta dinámica familiar fue que yo acumulé un banco de ideas y mi madre se aburrió de contar las nubes que veía alrededor de mí increciendo. Este latinajo es una palabra típica de ella, por lo que imagino que decidió que la mejor estrategia era que su pobre hija se diera cuenta de su realidad y se diera contra la pared lo antes posible, para entonces poder recuperar su cordura y dedicarse a la abogacía como ella. Hoy en día tengo la fortuna de que mi madre está viva y sigamos reuniéndonos ocasionalmente para comer. Yo sigo expresando mis ideas descabelladas y ella, calmada con su parsimonia, continúa comiendo. Y sí, por un corto tiempo dediqué mi vida profesional a la abogacía, a beneplácito de mi madre. Pero confieso que cuando la nube cloud llegó a nuestro mundo moderno por medio de las tecnologías de la información, me transformé en una cloud fan número 1. Casi brinqué de emoción de saber que la nube, esa nube en la que yo estaba subida desde hacía tiempo, sí existía y ahora se ha convertido en una herramienta tecnológica imprescindible en nuestras vidas. Y sí, hoy en día mi madre guarda su data en la nube, como todos nosotros. Si alguna vez te has sentido humillado por haber expresado una idea estúpida que se te ocurrió y que además tuviste la osadía de manifestarla en público, no te preocupes, ya somos dos, tú y yo. Si alguna vez te guardaste una idea en tu interior porque no querías parecer poco atractivo o por miedo a perder el respeto de tu familia o de tu comunidad, este es el momento adecuado para darte mi primer statement. Statement número 1.
El mundo de los negocios le pertenece a los que generan ideas creativas. Si no me crees, pregúntele a los inversionistas que andan buscando proyectos nuevos e innovadores para poner su dinero a trabajar. Seguramente has escuchado de las startups, ¿cierto? El cerebro humano es la supermáquina poderosa de mayor producción de materia prima, trabajo duro y capital. ¿Has escuchado de la batalla de los cerebros? No te preocupes por los detalles. Solo quiero precisar que esta batalla tiene que ver mucho con lo que hemos venido escuchando en los últimos años, de que el conocimiento es poder. En la última década, esta máxima se ha completado como el conocimiento puesto en práctica es poder. Pero al final la frase muestra la verdadera materia gris. Debemos celebrar esta nueva era que nos ha tocado vivir, en donde se gratifica la creatividad y el ingenio, en donde la producción masiva de cosas en serie que generó la revolución industrial llegó a su decadencia, y ahora la tenencia de los bienes de producción ha sido desbancada por la tenencia de la producción masiva de buenas ideas. No necesito darte ejemplos de los grandes genios contemporáneos. Los vemos todos los días en las redes sociales. Estamos en contacto a diario con sus innovaciones. De hecho, compramos y usamos sus innovaciones y las hemos integrado a nuestras vidas. Por lo que sería presuntuoso enlistar en este libro a todos aquellos que nos han inspirado por habernos mostrado cuán diferentes pueden verse las cosas, lo que nos permite tener una visión más elevada de nuestro entorno. No te culpo por haberte guardado esa inspiración para tu propio momento de intimidad. De hecho, el proceso creativo tiene esa peculiaridad. Es un proceso interno que solamente podemos realizarlo en una comunicación profunda con nosotros mismos. Decía Erich Fromm que el hombre se representa en su mundo exterior a través del proceso creativo, que este deseo de fusión es el impulso más poderoso que existe y constituye su pasión más fundamental. A eso le llamamos innovación. El proceso creativo es como una implosión desde adentro para conectarse desde tu divinidad y romper las barreras de la dualidad para fusionarte con tu propia magia y materializar esa idea en tu mundo exterior. Por tanto, es un fenómeno sobrenatural, profundo e íntimo. Claro que si tú eres medio exhibicionista y te gusta andar expresando tus ideas en forma hilarante y escandalosa como yo, bueno, ya sabrás que recibirás tu dosis de bájate de tu nube. Pero la generación de la idea a través del proceso creativo será incluso liberador para ti, porque podrás despejar tu mente de esa idea y mágicamente surgirán otras nuevas y grandiosas ideas. Acerca de este libro. Te ofrezco una sincera disculpa si parezco arrogante, pero quiero decirte que siempre me he llevado de súper colegas con los grandes genios de la historia de la humanidad. Que además sobra decirte que estos genios fueron personas ordinarias y comunes como tú y como yo, pero con una pequeña diferencia. Son valientes. Mi secreto para conectarme con los grandes genios que ha dado la historia es conocer su parte humana, porque en ese aspecto somos igualitos. Dime algo, ¿nunca te has preguntado por qué Copérnico se esmeró tanto en hacer pública su teoría heliocéntrica del sistema solar? Por favor, si era monje el hombre, ¿cuál podría ser su motivación? Imagínate que era un súper cerebrito que se adentró a las áreas del conocimiento que en su época estaban renaciendo de las antiguas civilizaciones para establecer los planteamientos fundamentales de esa época, por lo que Copérnico se devoraba los libros para acumular conocimiento y formular sus propias hipótesis observando el mundo que le rodeaba. Después, un día se le ocurrieron una serie de locas ideas que no sabía cómo integrarlas a su vida de estudioso, por lo que empezó a hacer sus dibujos y diseños para que el propio Copérnico se entendiera a sí mismo. Y mientras perfeccionaba sus modelos astronómicos, empezó a encontrar cada vez más coherencia entre sus hipótesis y la observación que hacía del cosmos. Total que Copérnico, después de 25 años de análisis, ya había resuelto su teoría y había formulado un modelo que le permitía demostrar que el sistema solar en efecto se integraba tal y como lo conocemos ahora. ¿Qué necesidad tenía el hombre de trastornar a toda la comunidad científica de su época? Para colmar la tragedia, su teoría contravenía a los prístinos de la Iglesia Católica, de la cual era monje,
y de la cual seguramente se sentía comprometido porque fue gracias a la generosidad de la Iglesia Católica que pudo viajar por media Europa y estudiar en las mejores universidades de su época. Basta con que observes a Copérnico desde esta perspectiva humana y socioantropológica para que entiendas su motivación de seguir investigando por años una teoría que de sumo ya era arriesgada e inclusive lo exponía a un estado de total vulnerabilidad y de supervivencia. Si Copérnico no hubiera seguido investigando y no hubiera dejado memoria de sus locas ideas, como humanidad nos hubiéramos perdido de esa valiosa aportación que constituiría un salto cuántico en nuestra evolución. Solo por esa valentía, Copérnico merece nuestro reconocimiento, más allá de su teoría heliocéntrica del sistema solar. Lo que quiero lograr con este libro es convertirme en tu cómplice en la producción masiva de ideas descabelladas y desentonadas. Quiero recordarte qué es la creatividad desde un aspecto sencillo y simple. Dado que ya tienes el paquete instalado en tu cerebro, pero que tal vez no encuentras el archivo porque ya has acumulado demasiada información en tu disco duro. Quiero acompañarte en tu proceso creativo para que encuentres el cómo reconectarte con el genio que todos llevamos dentro e invitarlo a salir a observar el mundo para descubrir nuevas maneras de hacer las cosas. A través de este libro seremos cómplices, por lo que estará impedida de juzgarte en ese impulso poderoso que vive en lo más profundo de tu ser, que te ha estado insistiendo que des forma a esas ideas que han estado rondando tu cabeza por varios años. Es probable que este proceso creativo que ahora iniciamos sea un detonante para cambios fundamentales en tu vida personal y en tu forma de pensar. Estoy hablando de cambios radicales, por lo que como cómplice tuya afrontaré las consecuencias que ello implica siempre y cuando te comprometas a seguir la metodología que este libro te ofrece. ¿Metodología? Sí, claro. No pensarás que la innovación es una escapadita traviesa al mundo de la inspiración espontánea. Si eso es lo que has escuchado, lamento decirte que no es así, por lo que es importante dejar claro desde ahora que el proceso de innovación está basado en el método científico, específicamente a la fase de observación, experimentación y teoría, que son las fases de apertura del pensamiento creativo, igualito con el que inició su búsqueda nuestro amigo Copérnico. En el capítulo 1, Proceso Creativo, encontrarás una metodología para entender el proceso creativo con herramientas para promoverlo, además de mostrarte con ejemplos cada fase del proceso de innovación, con formatos y tablas que te explicarán mejor cómo aterrizar una idea, además de que podrás practicar con ejemplos que el libro te ofrece en el capítulo 2, Proceso de Innovación. Desde ya, proponte a ti mismo que cada vez que tengas una idea, anótala en algún diario. En las notas de tu smartphone, graba una nota de voz en tu celular para recordar esa idea. Conserva la idea por más loca o descabellada que te parezca. Después, déjala dormir en tu diario, en tus notas o en tu smartphone. En un momento que tengas por las noches, que estés despejado, apóyate en la matriz de ideas que te ofrezco en el capítulo 2.2 Lluvia de Ideas y llena el formulario. Después observa cómo las cosas se van desenvolviendo y cuando menos lo esperes encontrarás un detonante, una acción, un comentario, una sugerencia que alguien te hace en la oficina y ahí observa cómo se conecta tu idea loca con el fenómeno que acabas de descubrir. En el capítulo 2.3, Prototipo, encontrarás toda la información que necesitas saber del prototipo y finalmente te ofrezco un plan de trabajo en el capítulo 2.4, Plan de Trabajo, con herramientas y técnicas específicas para que concluyas desde un aspecto formal tu proceso de innovación. Si finalmente decides lanzar tu idea, te ofrezco algunas notas legales que te serán de utilidad en el último capítulo 2.5, Lanzamiento, para que las tomes en consideración y las consultes con tu equipo de asesores. Cualquier duda que tengas, no dudes en contactarnos a mí y a mi equipo, por correo electrónico o por la página web. Estaremos verdaderamente complacidos de hablar de tú a tú con los genios que harán historia y pasarán a las memorias de la ciencia moderna del siglo XXI.